Hace menos de 24 horas que se anunció el despido del entrenador y del general manager de los Denver Nuggets. Michael Malone, el entrenador que lideró a este equipo, o acompañó a este equipo más bien hasta ese anillo en 2023, y el entrenador que llevaba liderando a los Denver Nuggets desde 2015, ya no tiene trabajo. El año que viene estará en San Antonio probablemente. Y Calvin Booth, el general manager que heredó el equipo de Tim Connelly en 2022, cuando Connelly se fue a ganar muchísimo dinero en Minnesota, ya no tienen trabajo y va a haber cambios radicales en Denver. Y aquí vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la situación de unos Denver Nuggets que acaban de despedir a su general manager, lo cual me parece maravilloso, y a su entrenador, lo cual no me gusta tanto, pero ahora hablaremos de esto. Con menos de una semana para el inicio de la postemporada. Y bueno, vamos a hablar un poco también del futuro de este equipo, porque teniendo al mejor jugador de la NBA, es difícil encontrarse un futuro más incierto que el que podemos encontrar con estos Denver Nuggets de cara a esta agencia libre. Y bueno, por supuesto, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y os animo a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos todavía, le deis a like al vídeo, me comentéis debajo lo que opinéis, me hagáis preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta a los suscriptores. Y es que estamos entrando en el mejor momento de la temporada, ¿no? Empiezan los playoffs en unos días, luego tendremos la lotería, el draft, todo el proceso del draft, agencia libre, se vienen unos 3 meses muy intensos y donde aquí, bueno, vamos a intentar cubrirlo todo y más. Por cierto, que me olvidaba, hoy estaré en directo en Twitch, vamos a completar esa última tier list de agentes libres, la de los pivots en este caso, para tener todo más claro de cara a mis planes para agencia libre. Tal vez hoy empiece el directo un poco tarde, si no empiezo a las 7:30, a lo mejor empiezo a las 8 de la tarde hora de España más o menos, os lo comentaré por Twitter y en el canal después, pero sí, contad con las 8 de la tarde y nada, os espero en Twitch en unas horas. Y nada, dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco sobre los Denver Nuggets. Y quiero repasar un poco la plantilla de un equipo que está siendo una decepción pese a Nikola Jokic por motivos evidentes, y es la falta de profundidad de un equipo que tiene un quinteto titular sólido. Siento que hemos llegado a un punto en el que se está menospreciando demasiado a los jugadores principales de los Denver Nuggets. Eso no quiere decir que sean el mejor quinteto de la NBA, les falta talento en comparación con algunas otras plantillas, es cierto, pero Jamal Murray, el discurso se ha enfriado con el paso del tiempo, porque es cierto que lleva un par de años flojo y ahora mismo está lesionado y ni siquiera sabemos si va a estar para los playoffs, esperemos que sí, pero Murray como segunda espada se quedó un poco corto. No es que se quedara corto en absoluto durante los playoffs de 2023 donde ganaron el anillo, vamos a concederle eso como mínimo, pero estamos hablando de un jugador que nunca ha sido All-Star, que tiene problemas de consistencia a nivel de partidos jugados, que tampoco es un defensor extraordinario y un jugador que hace lo que puede por ser la segunda espada de los Denver Nuggets, pero que tal vez no sea suficiente. Luego está Christian Braun, que es la gran noticia de este equipo. Tiene a Michael Porter Jr. y Aaron Gordon. Michael Porter Jr. es un jugador para mí bastante infravalorado, un jugador extremadamente eficiente. Creo que jugar con Jokic ayuda desde luego. Un muy buen reboteador también para su posición y un jugador que ha mejorado a nivel defensivo hasta ser más que aceptable, cuando era un desastre cuando llegó a la NBA. Y luego está Aaron Gordon, que para mí es evidente que está decayendo físicamente y su mejor momento ya ha quedado atrás. Teniendo en cuenta que acaba de firmar una extensión y tiene unos cuantos años de contrato por delante, habrá que ver cómo envejece todo este tema. Pero bueno, también está teniendo un muy buen año desde 3 y sigue siendo un jugador productivo, útil y bueno, un jugador de calibre más que titular. Obviamente está Nikola Jokic, el mejor jugador del mundo, y Russell Westbrook creo que es otro jugador que de manera muy diferente, pero al mismo tiempo con algún paralelismo con Jamal Murray, se está comiendo mucha mierda. Y Westbrook no está siendo el problema de los Nuggets. Es cierto que solo lo vemos lucirse cuando juega al lado de Jokic, lo cual se puede aplicar a cualquier jugador de la NBA, pero Westbrook en general, a nivel de balance de la temporada, ha tenido un año bastante sólido para ser el sexto hombre o el sexto jugador más relevante de la rotación. Que sí, que el otro día falló una bandeja en esa prórroga contra los Timberwolves, y Westbrook no es un jugador perfecto que a sus 36 años hace lo que puede. Pero no creo que sea todo problema de Russell Westbrook. El problema es lo que viene después. Julian Strawther, que no ha conseguido establecerse. Peyton Watson, un defensor muy potente y versátil, pero muy limitado en ataque y que ha tenido problemas de salud. Dario Saric, uno de los peores fichajes de esta agencia libre. Sig Nagy, que por fin empieza a ganar minutos después de años desaparecido, pero que tampoco es nada extraordinario. Jalen Pickett, otro jugador que, bueno, empieza a ganar algún minuto como pick de segunda ronda, pero en fin. Hunter Tyson, no ha aportado nada. Blanco Chanchar, lo que aporta ahí es ser amigo de Nikola Jokic. Daron Holmes, que es una desgracia y esto no se puede predecir, pero se rompió el tendón de Aquiles antes de debutar tras haber sido un pick de primera ronda el año pasado y es otra pérdida para este equipo. Y luego tienen a DeAndre Jordan por ahí, que bueno, es un veterano que desgraciadamente juega cuando lo que debería hacer es ser un líder de vestuario y nada más. Este equipo es lo que es. Este equipo está corto de plantilla y de eso es de lo que vamos a hablar en primer lugar, antes de luego pasar a hablar de algunos de los jugadores principales. El declive de los Denver Nuggets no se debe únicamente a Michael Malone, que creo que es un despido aceptable.
Es raro el timing y me hubiera gustado que esperara al final de la temporada porque creo que se lo deben, ¿no? Un entrenador con el que has ganado el primer título de tu franquicia, que lo despidas a día 8 de abril es raro. Y no sé, no creo que fuera tan dramático el esperar un poco más, ¿no? Pero el despido de Michael Malone iba a pasar este verano probablemente. Creo que es evidente que cada vez está más lejos o distanciado tanto de la directiva por un lado como del equipo por otro y estaba en guerra contra todo el mundo, ¿no? Por lo que es normal, en mi opinión, dejarlo ir, aunque las circunstancias sean raras. No creo que vaya a alterar tantísimo el futuro o el presente de estos Denver Nuggets, donde en playoffs, siendo realistas, con Jokic pueden ganarle a cualquiera, pero las probabilidades de que realmente consigan pasar de rondas, tal y como están jugando, y con las dudas de salud de Jamal Murray, son las que son muy limitadas, ¿no? Y el despido de Calvin Booth me parece normal. También hay que tener en cuenta una cosa, Calvin Booth heredó un equipo medio construido ya por Tim Connelly, seleccionó a Christian Braun, fue el que hizo el intercambio por Kentavious Caldwell-Pope y también el que fichó en su momento en agencia libre Bruce Brown. Eso fueron sus primeros 2 meses en el trabajo, desde entonces las cosas han ido a peor. Pero también hay que tener en cuenta que todo parte de la directiva, de los propietarios, que son los que acaban de despedir a todo este grupo de empleados importantes del equipo, ¿no? Son los propietarios de los Denver Nuggets los que no quisieron pagar, son los que no quisieron pagarle a Kentavious Caldwell-Pope en su momento, que sí, está teniendo un mal año en Orlando, seguro que le iría mejor jugando con Jokic todavía, son los que escatimaron en gastos a lo largo de los años y los que al final probablemente le dieron la directriz a Calvin Booth de que se busque la vida ahorrando dinero, y por eso Calvin Booth ha priorizado el intentar seleccionar a jugadores jóvenes en el draft que puedan, estando bajo contrato, aportar, y ha acertado en algunas cosas desde luego, pero eso, creo que Calvin Booth no ha hecho un trabajo excelente. También hay que tener en cuenta que hay limitantes por encima de Calvin Booth, y si bien él toma las decisiones, las toma con unas directrices, y como los dueños de los Nuggets no se pueden despedir a sí mismos, despiden a sus empleados, ¿no? Es probable que llegue un general manager mejor que Booth, porque tampoco creo que fuera alguien extraordinario, pero te haces en cuenta también, no todo es su culpa. Él no es el que firma los cheques y él no es el que se pone un límite en cuanto está dispuesto a pagar su equipo. Ese límite lo pone Kroenke, el dueño de los Denver Nuggets, un tío con muchísimo dinero que podría pagar más y no quiere hacerlo, pese a tener el mejor jugador del mundo. O sea que tengamos en cuenta eso a la hora de buscar culpables. Dicho esto, vamos a volver a hablar un poco del equipo actual y de sus jugadores principales y de la situación de la plantilla a largo plazo, porque creo que es interesante. Y vamos a empezar entonces hablando de el, para mí, sexto mejor jugador de este equipo esta temporada, en Russell Westbrook. Westbrook, a sus 36 años, está teniendo un buen año. Las circunstancias son las que son. Juega con Nikola Jokic y eso ayuda mucho. Cuando no juega con Jokic, el resultado, como los últimos años, es desastroso a nivel de eficiencia y a nivel de toma de decisiones. Pero en el balance total de la temporada promedia 28 minutos de juego por partido, 13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, casi 4 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 33% en triples, siendo un jugador sólido que aporta, a nivel defensivo se esfuerza y un jugador que en playoffs tengo muy poca fe en que pueda aportar, pero alguien que como mínimo durante la temporada regular, en un momento en el que necesitaban que algún jugador joven se elevase y produjera y no pasaba, pues ha llegado Westbrook cobrando la mínima al veterano para ayudar. O sea que Westbrook ha sido para mí un fichaje positivo a su manera y está aportando. Vamos a tener eso en cuenta, teniendo en cuenta las limitaciones, ¿no? Luego está Christian Braun, que es para mí la gran noticia de los Denver Nuggets este año, un jugador que aún tiene un año más de contrato antes de firmar su nuevo contrato tras finalizar esos primeros 4 años de novato, ¿no? Es cierto que este verano puede negociar su extensión de contrato de novato, y aquí es donde entra y resulta muy interesante el cambio de general manager. Me parece súper lógico. Si realmente quieres hacer limpieza, hazlo ahora, donde los Nuggets pueden evaluar de cara al draft. No tienen su propio pick, pero no soy consciente si tienen alguna elección de segunda ronda. Si no la tienen, siempre puedo intentar adquirir alguna, pero ten una nueva cabeza pensante que va a ser la que tome las decisiones durante este verano de extensiones de contrato de novato de Christian Braun y Peyton Watson, de posibles fichajes, y alguien que no vaya a darle dinero a Dario Saric. O sea que en ese aspecto creo que está bien ese cambio, y Christian Braun habrá que ver si se ve beneficiado o no por él mismo. Sea como sea, 34 minutos de juego por partido, 15 puntos, 5 rebotes, 2,5 asistencias, buena defensa y una eficiencia extraordinaria con un 58% en tiros de campo y un 40% en triples. Se tira pocos triples, es un jugador más de ataque en transición y de cortes a canasta, pero que con Jokic se complementa a la perfección y que aporta en defensa. Y Christian Braun es un muy buen jugador que está a punto de cumplir 24 años y que con suerte seguirá en Denver durante bastante tiempo. Voy a hacer un inciso, por cierto, para hablar un poco de Denver a nivel global, y es que
Pese a esto, bueno, ya obviamente hay post de Jokic a los Lakers en la agencia libre 2027. Vamos a relajarnos un poco. Habrá que ver qué quiere Jokic o qué no quiere Jokic. Le quedan 2 años más de contrato aparte de su contrato actual y luego tiene una opción en el siguiente año todavía. Denver no está en la situación de los Bucks, donde no les queda absolutamente nada de lo que tirar, en mi opinión. Y creo que hay opciones de intentar reestructurar este equipo y competir el año que viene. O sea que tampoco es el momento de reconstrucción en Denver en absoluto, en mi opinión. Así que quería comentar eso. Seguimos con Aaron Gordon, que a sus 29 años, como decía, creo que empieza a haber un declive físico. Ha sufrido bastantes lesiones y se nota, pero es un buen jugador que está produciendo bien. 28 minutos de juego por partido, 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Muy buena eficiencia, un 45% en triples, en 3,3 triples intentados. Uno de los mayores problemas de Denver es que les falta volumen de triple. Tanto Christian Braun como Aaron Gordon están siendo muy eficientes, pero entre los dos suman 6 triples intentados por partido. Eso no es suficiente en 2 de tus jugadores principales, cuando a Jokic tampoco le gusta tirar triples con volumen. Todo recae en Jamal Murray y Michael Porter Jr., que hacen lo que puede, sobre todo Michael Porter Jr. A él si le das el balón y le pides que tire, va a tirar, eso desde luego. Pero obviamente Aaron Gordon tiene sus carencias. Sigue siendo un muy buen titular que aportaría en cualquier equipo y aporta en Denver, y no creo que sea el momento de intentar pasar página con él tampoco. Y luego está el caso de Michael Porter Jr., que es realmente curioso, porque Michael Porter Jr. cobra un máximo y eso hace que sea la pieza más lógica a la hora de pensar en un movimiento para intentar alterar un poco el estado de los Denver Nuggets, ¿no? Probablemente lo que deberían haber hecho era pagar a sus jugadores y mantener a KCP. No podían mantener a Bruce Brown, no nos olvidemos de la situación en ese momento a nivel de derechos verdes, por favor. Pero Michael Porter Jr. con ese salario, es fácil imaginarse un movimiento del que Denver tal vez pueda mover a Michael Porter Jr. y conseguir a 2 jugadores útiles, pero también aporta algo que Denver necesita, y es triple con volumen y eficiencia. Y Michael Porter Jr. es un buen jugador. 34 minutos por partido está promediando ahora mismo, 18 puntos y 7 rebotes, 6,4 triples intentados, un 50% en tiros de campo y un 39% en triples. Si pueden conseguir el 80% de Michael Porter Jr. y otro jugador de rotación más por él, claro que sí, pero yo no creo que este sea tan sencillo y habrá que ver qué pasa en verano con él. Y luego está el caso de Jamal Murray, que es un jugador que yo no sé qué van a hacer con él. Firmó una extensión el año pasado, tiene ahora 4 años por delante con muchísimo dinero asegurado, creo que 209 millones en 4 años. Jamal Murray es un jugador sin el que los Nuggets no hubieran ganado un anillo, un jugador que en playoffs ha tenido momentos increíbles, pero también un jugador que se pierde partidos y que no deja de estar promediando pues en 36 minutos de juego 21,6 puntos, menos de 4 rebotes, 6 asistencias y un 48 en tiros de campo con un 40% en triples en 6 triples intentados por partido. Es eficiente, es un jugador que al final como creador de perímetro aporta, es un jugador que se queda un poco corto y que cobra más de lo que rinde. Y personalmente yo creo que si los Nuggets están dispuestos a mover a alguno de sus jugadores principales este verano, yo exploraría antes el mercado de Jamal Murray que el mercado de Michael Porter Jr. Que es cierto que sin Murray tienen todavía menos creación en el perímetro y no tienen un relevo generacional ahí. Eso es algo preocupante, pero Michael Porter Jr. sí que rinde casi lo que cuesta probablemente. Jamal Murray no. Sea como sea, es un buen jugador aportando y un jugador sin el que no pueden llegar a aspirar a nada porque Jokic está demasiado solo. Desgraciadamente vuelve a estar tocado y no sé yo cuánto aguantará. Y luego está el caso de Nikola Jokic, obviamente hemos hablado de la cenada, para mí es mi MVP. También es cierto que grabé esto hace unos días y si siguen perdiendo el resto de partidos de aquí al final de temporada y acaban de séptimos, no hay manera de justificarlo y claro que sí, MVP para Jokic. Sé que es cosa de 2-3 partidos, pero el seeding importa aún si está tan ajustado en el oeste. Sea como sea, Jokic, bueno, eso, 37 minutos de juego, 30 puntos, 13 rebotes casi, 10 asistencias, 58% en tiros de campo, 42% en triples. ¿Qué decir de este señor? Que creo que nunca he visto aún. O sea, básicamente lo mejor que puedo decir sobre Nikola Jokic es que creo que nunca he visto un jugador tan bueno, tan solo. Y solo no quiere decir que no tenga jugadores de la NBA a su lado. Los tiene. Todos los nombres que he mencionado ahora son jugadores de la NBA, con excepción de Westbrook en otro equipo que no sea Denver junto a Jokic, ¿no? Pero tener una superestrella de este calibre, que nunca haya tenido un compañero que sea seleccionado para el equipo All-Star el mismo año, o bueno, como miembro de su equipo, porque Westbrook ha sido All-Star en el pasado, por ejemplo, pero no lo va a ser en Denver, ¿no? DeAndre Jordan también fue All-Star hace muchos años, pero no es ese jugador en absoluto. Y la falta de capacidad que ha tenido su equipo en los últimos años para poner un equipo acorde a su alrededor realmente es dura. Vamos a ver qué pasa ahora. Tengo intriga por ver qué entrenador contratan en verano. Ahora mismo tirarán con el asistente y ya está. Y Denver puede llegar a superar una ronda de playoffs, tal vez 2, quién sabe. Tienen la capacidad, pero este equipo se queda corto y necesitaba un cambio. El timing es muy raro.
Estoy totalmente a favor del despido de Calvin Booth, aunque tal vez deberían despedirse a sí mismos los propietarios, pero eso no va a pasar. Simplemente tienen que buscar un chivo expiatorio y ha sido Calvin Booth, y creo que está bien despedir a Michael Malone llegado a este momento. Malone va a tener trabajo en otro equipo, los Spurs deberían mirarlo fijamente de hecho, pero su etapa en Denver había llegado a su fin. ¿Hubiera sido más respetuoso haberlo despedido dentro de un mes y medio cuando los Nuggets estén fuera de playoffs? Probablemente. Pero supongo que ya que despidieron a Calvin Booth decidieron tirar y evitar que quien fuera que llegara ahora a ese puesto de general manager tuviera que lidiar con Michael Malone y esa dinámica de poder que puede tener Malone, que no quiere jugar a los jugadores jóvenes, el equipo intentando potenciar a los jugadores jóvenes. Al final básicamente han facilitado las cosas para todo el mundo, exceptuando para probablemente los jugadores de los Nuggets en estas próximas semanas. Pero bueno, a ver qué pasa ahí. Y con esto, para acabar, vamos a ver un momento la situación financiera del equipo, porque los Nuggets tienen una situación salarial muy densa a largo plazo, pero por suerte también tienen a muchos de sus jugadores asegurados, ¿no? A Jokic le quedan 2 años más de contrato y una opción dentro de 3 todavía. Jamal Murray, como decía antes, tiene una extensión de 4 años por delante aún. A Michael Porter Jr. le quedan 2 años de contrato, a Aaron Gordon le quedan 4 años de contrato. Esto al final de todo puede llegar a ser un poco preocupante. También es un 18% de límite salarial, no es para tanto. A Nagy le quedan 3 años de contrato. Saric tiene una opción de 5,4 millones en el peor fichaje de la agencia libre probablemente. A ver, el peor no, porque jugadores como Paul George que cobran lo que cobran, pues claro. Pero Saric era un exjugador al que podían haber fichado por la mínima y le ofrecieron 2 años de contrato dedicando su recurso extra, esa mid-level de equipo sobre el impuesto de lujo, con una opción en el segundo año. Nunca entender este contrato, no sé qué pasa aquí, la verdad. A Westbrook le queda 1 año más de contrato con una player option, a lo mejor la rechaza y renueva, a ver qué pasa. Christian Braun, como decía, firma su extensión de contrato de novato este verano si llegó a un acuerdo con los Nuggets, lo mismo con Peyton Watson. A Darren Holmes le quedan todavía 3 años por delante, a ver si vuelve el tendón de Aquiles y aporta el año que viene. Julian Strawder tiene todavía un par de años más, y luego tienen a Jalen Pickett y Hunter Tyson todavía con un par de años más de contrato. Y dicho esto, ya está. Vamos a acabar respondiendo una preguntilla y acabaremos por hoy. Y la pregunta que vamos a responder hoy es de Iker Piñeiro y es precisamente sobre el tema salarial un poco. Y lo que plantea es: ¿crees que sería viable y cuál es tu opinión para que, con el fin de igualar la competencia en agencia libre de los mercados, se implementase una especie de NBA Player Tax? La idea sería hacer una media entre los estados de las franquicias donde hay unos impuestos por renta promedio, descartando las que más y las que menos, e imponer esa base como un impuesto extra a los jugadores que jueguen en estados con beneficios fiscales, Florida o Texas, por ejemplo. Ese dinero recaudado sería destinado a reembolsar la diferencia entre esos impuestos pagados y esa media a los jugadores que estén en franquicias con impuestos más altos. Creo que eso sería una buena manera de igualar los mercados, aunque el clima, criminalidad, etcétera, sigue siendo muy influyente. Entiendo la idea, yo creo que es demasiado compleja y no le va a gustar. O sea, algunos jugadores se verían beneficiados, pero otros se verían perjudicados y pagarían más impuestos. No creo que le guste en absoluto a la asociación de jugadores, en el fondo, y creo que tampoco hace tanto. Porque al final ese impuesto extra del que hablamos a veces con Florida, con Texas y demás, es el impuesto del Estado, que es un porcentaje menor. Sí que cuando hablamos de cifras como las que mencionamos aquí, que un jugador esté en Texas o esté en Los Ángeles influye. Son algunos millones de dólares al año, tal vez 2, 3, 4, pero no es tantísimo cuando hablamos de estos salarios. Y al final, si te das cuenta, algunos de los estados con más impuestos y que más, me lo estoy inventando un poco porque es cierto que soy consciente de que hay países de algunos estados con muchos impuestos, en otros no lo tengo tan claro, pero por ejemplo California es conocido por ser uno de los estados con más impuestos de Estados Unidos. ¿De verdad crees que los jugadores que se vayan a Los Ángeles o a San Francisco necesitan un bono de compensación por estar pagando más impuestos que en una ciudad como puede ser San Antonio para decidirse ir a ese estado? No creo que sea el caso. No tengo ni idea, sinceramente, de cómo funciona a nivel de impuestos Nueva York, pero sospecho que será similar a California y habrá más impuestos que en otros lados, y es lo mismo. Los jugadores prefieren ir a Nueva York o a Brooklyn que irse a Utah, que aún por encima te den beneficios fiscales, digamos, por ello. Yo no creo que vaya a compensar. Entiendo la idea de que eso es el argumento, ¿no?, de Texas, de Florida y demás, pero tampoco es que sean grandes mercados de agencia libre. Es algo que se intenta empujar, pero solo pasa con Miami en el fondo. Así que entiendo la idea, pero creo que es demasiado complicada y no tiene tanto impacto en el fondo. Y dicho esto, ya está. Con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.